Saludos amigos televidentes, estamos aquí con su programa de Orientación Tributaria y hoy tenemos un tema muy importante y es la recaudación tributaria y la política de la República Dominicana, pero es exactamente política tributaria. Hoy vamos a tratar un tema a ustedes cargado de información, cómo los presidentes han recaudado, qué han hecho en los últimos años, cuáles son sus políticas económicas, en qué invierten el dinero, cómo se invierte, qué factores inciden en esa inversión y cómo se trata esa inversión. Para tratar este tema aquí estamos Ramón Antonio Cuello y Santiago García para estar con ustedes. Un tema muy importante, así que no se pierdan y estén frente a sus televisores porque va a ser muy cargado de información para todos ustedes y les va a gustar bastante el tema. Así que nos vemos después de unos cortes comerciales con otra nueva entrega. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Los televidentes, aquí estamos con el programa de Orientación Tributaria y estamos para decirle, las recaudaciones tributarias en la República Dominicana, Ramón, como tú lo sabes, han tenido un impacto bastante grande en los últimos años, que no dirimos de su nacimiento, que nació impuestos sobre la renta y todo ese tipo de cosas, y las transformaciones que ha ido teniendo hoy día. Y se ha recaudado mucho dinero que ha sido invertido en muchas obras de interés social en el país, y mucho de ello ha sido muchas reformas tributarias que han existido. Dicen que son parches, pero no son parches porque son reformas. Y aparte de eso, es la gran ganancia que tiene el país cuando implementa un sistema de reforma tributaria que va a surtir el país de otro nuevo producto que se van adhiriendo a la canasta de recaudación, como decimos nosotros los economistas. Y ese fardo de producto tributario, como podríamos llamarle, va a aumentar lo que es la recaudación. Hoy en día los presidentes de la República Dominicana, los que han pasado, han tenido que establecer impuestos a productos que no lo tenían. Por ejemplo, se fueron a la gasolina, se fueron a lo que eran los productos de la agropecuaria, pero esa gran cantidad de productos que hoy en día le han establecido esos impuestos, hoy en día el pueblo se encuentra sufriendo totalmente y quiere que se le desmonte. Hay impuestos, que muchísimos de esos impuestos han surgido por lo que son leyes transitorias y luego después se ha quedado estática, aún el Senado no aprobándola y estando ya estando en desuso, o que las leyes ya no existen, como nosotros decimos, y esas leyes, o que están desfasadas, ya esas leyes se siguen imponiendo porque es una costumbre, como el anticipo y como es también el adelanto en el ITEVI. ¿Qué tú puedes decir sobre eso, hermano? Bueno, evidentemente que cuando nosotros hablamos de leyes y a veces hasta decretos y normas también, que son transitorios y después en el espacio y en el tiempo se perpetúan hacia la población, hay lo que denominaríamos, lo que en ciencias políticas denomina la violencia del poder. Exactamente. Porque yo estoy en una posición de poder y utilizo la jerarquía para establecer normas, decretos y leyes que no deberían perpetuarse en el espacio y en el tiempo. Claro. Entonces, laceramos al pueblo, a la gente común y corriente, que es la mayoría, y es la que muchas veces, siendo la que más consume, ¿verdad? Porque hay ciertos impuestos
que laceran al consumidor. La mayoría de la población es la que consume. Ramón, que son directos al consumidor. Por ejemplo, esos impuestos que van directos a la canasta familiar laceran al consumidor. Entonces, digo que la mayoría es la que consume, porque recuerdo que leía en un libro sobre los ricos en Argentina, que en Argentina hay millonarios que superan cualquier un solo millonario puede superar a 10 familias dominicanas. Claro, claro que sí. Eso, pero de la que tiene más recursos. De la que tiene más recursos, sí, claro, sí, porque aquí nosotros creemos que tenemos ricos y que tenemos millonarios, pero en Argentina, en Brasil, Venezuela, en México, hay una sola familia supera 10 de las más grandes de República Dominicana. Entonces resulta que en ese libro hay diferentes biografías de los grandes ricos de Argentina, y menciona a Alfredo Coto, que es un comerciante de los más grandes, que tiene monopolio en las cadenas de supermercados. Entonces él dice que él no construye supermercados, no apertura de supermercados, más bien en la zona donde vive la gente de la élite, la de clase alta, porque la gente de clase alta está en régimen, a dieta, y que los pobres son los que más consumen. Y evidentemente, en la cantidad de basura que hay en los sectores donde viven las personas de los estratos populares, uno se da cuenta que hay un alto consumo, claro, y que van mucho a los almacenes, a los supermercados, a los colmados. Y otro elemento, la cantidad de pañales desechables que hay entre los zafacones y en las bolsas de la gente pobre indica el alto consumo. Porque recuerdo que una vez Helen Herman hablaba sobre eso, decía que se iba a hacer una campaña de construcción de letrinas. Entonces decía, no, pero si se va a construir letrina, hay que darle a la gente a comer para que digiera y luego tenga que echarle la letrina. Entonces, cuando uno ve la cantidad de pañales desechables, indica el alto consumo que hay entre la población común y corriente. Claro. Y eso que tú dices se va transformando en la política económica, y lo que sí vas a llevar de por medio es un alto consumo. Ese consumo va grabado, como tú sabes, sí, y grabar los productos de la canasta básica y los productos agropecuarios, como quien dice, una política económica, eso casi es un crimen. Es un crimen. Pero mucho más de eso. Los parches que han puesto ha sido para salir del paso. Por ejemplo, tú sabes que le pusieron a la gasolina, le pusieron un ITEVI y un Avaloren. Es decir, que lo está grabando 2 veces. Entonces, hablando de eso, es que tú ves ahora mismo que su alto consumo que hay aquí, que es una de las más caras que hay en América, es lo que lleva a uno a pensar en ese asunto. Pero algo que me causa a mí muchas cosas, lo que tú dices, por la cadena de supermercados. Anteriormente aquí en el país se establecían, era la élite, pero la élite aquí no dejó nada. Y lo que tú dices es pura verdad, porque hubo una vez que hubo un supermercado que comenzó a sacar cierto supermercado pequeño y establecerlo en barriadas. Esas barriadas eran de alto consumo. Eso es política tributaria versus política económica, porque por ejemplo, mientras más yo consumo, más yo tengo para yo pagar, y más el Estado tiene derecho a recaudar. Sí, pero no solo una sola cadena de supermercados, ya eso es recurrente en varias cadenas de supermercados, colocar supermercados pequeños en los sectores populares. Pero también eso tiene otro elemento, que eso lo aprendieron ellos de los chinos, que los chinos, cuando se le iba a vencer determinada mercancía, la rotaban a otros supermercados de chinos. Entonces lo que están haciendo las grandes cadenas es que a esos supermercados pequeños que le ponen otro, aparecen registrados como otra franquicia, cuando en realidad son de la gran franquicia, la mercancía que va hacia la caducidad, ellos la traspasan a esos pequeños supermercados y la venden a otro precio para un público diferente, para que el consumo sea lo más rápido posible y no caduque la mercancía. ¿Tú sabes qué pasaba aquí en el país en cuanto a la fiscalidad que se refiere a lo que es el Estado, y es los entramados societarios? Esa gente que aquí en el país han hecho grupo económico muchas veces, hay otros que lo hacen con el fin de la fiscalidad y es estafar al Estado dominicano, como tú lo has visto, que últimamente han habido muchas facturas falsas, de origen falso, que se ha dicho, y cuando buscan el roste entre ellos mismos, porque la fiscalidad se va al aspecto impositivo y a lo que es el aspecto de la falsedad, de la falsedad del fondo de garantía de la factura, porque no hay como ratificar falso, lo que no tiene es fondo de garantía, que aquí nunca se emplea el término real, es fondo de garantía, lo que no tiene por ratificar es la DGI que lo da, por lo tanto el ratificar es real, lo que no tiene es fondo de garantía. Y hablando de eso, Ramón, si nos vamos a la fiscalidad, a lo que es la política tributaria del país, cuando el Estado recauda, y recauda un ente bien recaudador, que esa recaudación se va a carretera y obras vecinales, ¿cómo tú visualizas eso en los últimos años en la República Dominicana? En los últimos años la inversión ha sido cuantiosa y es altamente beneficiosa, porque
no debemos verlo en función de que se está construyendo una carretera, y de hecho es viable la construcción de una carretera porque permite el tránsito, ¿verdad? Y el transporte, primero transporte de pasajeros, luego transporte de carga, y esa carga implica productos, mercancía, materia prima y todo lo que queramos decir. Ahora bien, al momento de que se hace la inversión y se está construyendo la carretera, hay un sinnúmero de personas que se benefician en ese proceso. Entonces eso dinamiza la economía. Entonces, a dinamizar la economía también está incentivando la capacidad de consumo de quienes trabajan en el proyecto, pero de quienes también de manera colateral están ofreciendo algún servicio para la compañía que está ejecutando el proyecto, o para los propios obreros, porque de repente cuando hay un proyecto se instalan, ejemplo, los servicios de comida, ¿verdad? Entonces aparecen personas que establecen puestos de comida, que vienen aquellos que venden ropa, zapatos y demás, y aparecen también los prestamistas, los llamados agiotistas, a prestarle a los obreros. Entonces hay toda una dinámica económica en el proyecto. Pero que según se dice, son economías informales, y la economía informal no genera impuestos, la economía informal lo más que genera es un gasto. Por ejemplo, se decía que con la carretera de Samaná iba a haber un gran auge de desarrollo enorme, y claro que ha habido desarrollo, pero que ha sido más deficitaria que el gasto en que se ocurrió. Ok, perfecto, pero tenemos que verlo en función de que quien está ejerciendo economía informal y tiene un puesto de comida, compra en el almacén, compra en el supermercado, y se paga ITEVIS. Claro, tributa. Está tributando, quiera sí o no. Y lo que va adquiriendo por otra vía, que no necesariamente es para la alimentación, prácticamente todo paga impuestos. Pero, ejemplo, ahora mismo se dice que el transporte, van a poner a los Uber y a los transportes de plataforma quieren cobrar impuestos. Que establecerle, o sea, un ITEVIS. De por sí ellos lo pagan. Aquí tenemos que ser claro, porque la compañía tributa ahora, de que tributan poco son otras cosas, pero ya tributan la compañía. La compañía de transporte tributan en su gran mayoría. Ahora, ese pago que se le quiere hacer a esa compañía también va relacionado a ese tipo de beneficio de ese bien servicio. Podría ser, ¿no? Es posible que sí, porque gran parte de los que están utilizando esos servicios es gente común y corriente, porque quieras o no, la gente quiere un servicio cómodo y a un precio asequible, y lo está utilizando la gente común. Vean, tú como político y como conocedor del tema, la política económica y la política social, ¿van ligadas una de la otra con la mano, o son totalmente horizontales, o son verticales o horizontales? No, va una ligada a la otra, porque primero, recaudamos, ¿verdad? El Estado recauda. Entonces, el Estado, de hecho... presupuesta, sí, y recauda. Sí, presupuesta y recauda, está bien. Pero donde queremos llegar es que sí van de la mano, porque de acuerdo a lo que el Estado logre recaudar, es que puede hacer grandes inversiones en proyectos y en políticas sociales. Si no hay recaudación, no se pueden hacer esos grandes proyectos, porque entonces tendríamos que recurrir a préstamos internacionales, a la deuda externa, y seguir endeudando el país. Pero si logramos recaudar, reducimos los préstamos y la deuda internacional. Entonces, eso va de la mano, evidentemente que sí. Se dice que en los últimos años lo que se ha lo que se ha hecho en el término de política tributaria es muy poco frente a los préstamos que se cogen. ¿Eso es verdad? Evidentemente, porque lamentablemente hay que reconocer que aunque en los diferentes gobiernos ha habido cierta voluntad, podría ser voluntad política, ¿verdad?, para un aumento de las recaudaciones, en el ente tributario hay muchas trabas. Entonces todas esas trabas impiden que las recaudaciones sean eficientes. Entonces es lamentable que se esté dando eso, porque el Estado tiene en ciertos actores del ente recaudador un conjunto de quinta columna. Entiendo. Sí, que parece ser que no trabajan para el bienestar de la nación y para que el Estado pueda recaudar. Ahora que tú hablas de bienestar de la nación, señora, aquí somos apolíticos, aquí somos técnicos, y yo quiero mandar un saludo, y quiero decir algo que nadie se atreve a decirlo, pues yo lo voy a decir.
En la Dirección General de Impuestos Internos ya van 4 veces que cambian los militares por seguridad. Una vez lo cambiaron ahora está Dominican Watchman, pero anteriormente habían otra seguridad. Y esos militares, seguridad, hacen mejores trabajos que los militares. Y se lo voy a decir a Luis Bardé Vera, mire, no cambie la seguridad de vigilantes por militares, porque el militar es muy arrogante cuando está en el Estado. Y esa seguridad que usted tiene, que la han cambiado 4 veces, lo que yo tengo la DGI aproximadamente dando vueltas por ahí más de 20, casi 30 años. Y la han cambiado 4 veces. Y le doy un saludo, pero un saludo muy cordial a todos esos vigilantes que están en las administraciones, porque los militares no sirven para eso, para nada. El militar no sirve para la seguridad, son demasiado arrogantes y le faltan mucho al contribuyente. Y el contribuyente es muy delicado. Así que a esa seguridad que está ahí, a los seguridad, a lo que hacen los servicios de vigilantes, yo a esa gente me les quito el sombrero. Luego, porque lo han quitado 4 veces y han tenido que llevarlo. Y hacen un excelente trabajo. Así que yo los felicito mucho. Como felicito a todas aquellas personas que trabajan en impuestos internos. Y quiero decir algo frente a lo que estamos hablando a la fiscalidad, frente a la política tributaria del Estado Dominicano. En los últimos años, el Estado Dominicano ha sido menos recaudador que cogedor de prestado. Es decir, que el país lo que ha cogido ha sido más prestado que lo que ha recaudado. Y mucha gente dice, ¿y cómo va a ser? Claro, los préstamos son en dólares y a 57 por 1. Solamente la pandemia, el país cogió casi 4.000 millones de pesos prestados. De dólares prestados. Imagínense usted si el país en la pandemia recaudó eso. Esos son deuda sobre deuda, deuda sobre deuda. El país ha tenido que coger prestado para pagar intereses a deudas eternas. Es un asunto que aquí no se dice. Y mientras que las recaudaciones muchas veces aquí están por el suelo y no se habla, porque aquí no se habla de este asunto, porque mucha gente tiene miedo de decir que eso es así. Aquí ha habido periodos que se ha visto que hubo un superávit, pero ha sido venta lo que se ha hecho. Ha sido venta lo que se ha hecho aquí en el país. Y los impuestos del país, frente a la productividad, están muy por debajo, pero muy por debajo, porque la producción del país es lo que eleva los impuestos. Aquí la producción agrícola está en 0. Frente a lo que se producía anteriormente, aquí en el país la producción agrícola está en 0. Ya los campos son barbechos y basta que usted pase por un campo y te va a dar cuenta. Aquí se está importando víveres de Honduras y de muchísimos países. Estamos en supermercados y se encuentra yuca cerada, que son importadas. Entonces, ese tipo de cosas son de lo que debe evitarse, porque eso es lo que genera la recaudación del país. Aquí lo más que se habla es del monto que genera una zona franca. Eso no genera impuestos. Lo que genera impuestos es la productividad nacional y el valor agregado que tiene ese producto. Aquí la exportación agrícola, aparte de café y cacao, eso está en el suelo. Totalmente. Y aquí nos damos cuenta que una botella de agua compite con una botella de leche en cuanto a precio. Y así ha sido todo. Ramón, tú que has trabajado de cerca este tema, cuando se trata el tema de las recaudaciones tributarias versus a política social, como nos damos cuenta, aquí en el país los orfanatorios de ancianos no existen. ¿Los ancianatos? Y si hay, son muy pocos. Hay muy pocos. No hay público. Público que tenga entendido, no. Y la mayoría son controlados por religiosos. Sí, correcto. ¿Qué ha pasado con eso? Porque porque para eso es la fiscalidad para eso es la fiscalidad de un país, para poner sus contribuyentes bien. Bueno, es interesante eso porque en la pasada gestión, sí. Claro, no, siendo político, sí. Pero en la pasada gestión un escándalo con una institución estatal que vinculada a la protección y cuidado de los envejecientes. De los envejecientes. Sí. Entonces es lamentable que no se quiera proteger al envejeciente y que desde el Estado no haya una auténtica política, porque estamos en una época en que se está viendo al envejeciente como inservible. Algo inservible, como un guiñapo, que es algo que no se quiere, que hay que deshacerse de él. Y deshacerse de él, ¿verdad? Después que trabajó y cotizó para su pensión y tiene todas las cotizaciones para ser beneficiado con el sistema de seguridad social. Y sin embargo, el Estado no tiene política hacia los ancianos
políticas sociales, y el dinero que ellos cotizaron está en manos de personas que prácticamente no deberían tenerlo, pues sería el Estado el llamado a manejar ese efectivo. Eso que tú dices tiene un valor de verdad tan fuerte. En el pasado gobierno, yo estaba en una oficina y llegó una persona que lo envió un gobernador de un pueblo para que lo nombraran, buscando un empleo, como todo el mundo busca un empleo. Y él llegó donde la persona, que yo estaba ahí, y le dijo él, yo fui donde el ministro y me dijo él que yo era muy viejo para trabajar en esa institución, en ese cargo, que ahí lo que estaban entrando ahora era persona joven. Y le pregunté, señor, ¿y qué tú le dijiste? Y él lo que le dijo fue, pero usted el incumbente, usted es más viejo que yo, significa que usted debe dejar esto aquí, irse, yo quedarme aquí. ¿Tú estás de acuerdo con esa política, Ramón? El asunto es que la experiencia es buena y válida. ¿Cómo así? Claro, no, claro que sí. Es buena y válida. Sí. Los grandes genios y científicos y los premios Nobel no son niños. No son niños. Porque después de los 40 y entrado a los 50, uno desarrolla más. Pero aquí uno desarrolla más. Ahí que uno puede lograr los grandes lauros. Pero aquí hubo una persona que vino a nuestro programa que nos dijo a nosotros que en el Palacio hay una persona que no le... pues digo, aquí somos apolíticos, dijimos la verdad, que no le dan el puesto porque quiere una persona que sea más joven, más homogénea, más suave, que dicen que no, que es mejor poder, o sea, él es el rey detrás del trono, estamos de acuerdo, pero que el cargo como que no se cuenta a él, que quieren a alguien como más suave, como más joven, más cosas, y él que domina eso. Es que es un contrasentido porque las grandes sociedades tienen personas de experiencia. Claro. Porque los muchachos no están llamados a dirigir y a gobernar. Es un error. Fíjate, en la Biblia, en el texto sagrado, hay un relato de que tras la muerte del rey Salomón, su hijo Roboán se rodeó de los muchachos y le dieron malos consejos. Entonces el pueblo fue a pedir que le redujeran los impuestos y que bajaran toda esa presión que no lo dejaba vivir. Y entonces él dijo, le daré respuesta, y fue consultó, pero no consultó a los mayores, sino que los echó a un lado y se llevó de los jóvenes. Le dijo, no, mire, ahora esto viene más duro. Entonces la gente se rebeló y eso provocó la división del reino en norte y sur. El sur con Judá y el norte pasó a llamarse Israel. Entonces ahí se dividió el país, producto de que el rey se llevó del consejo de los jóvenes y no aceptó el consejo de la gente de experiencia. Entonces eso es muy complejo. Aquí yo veo que cuando publican en los periódicos y demás, dice 30 años para el puesto, que es bilingüe, y a veces quisieran que sepa algo más y que sepa esto, que... No, señor. Pero aquí la educación no trabaja para ser bilingüe. No, y otra cosa, que piden que tenga un máster. Aquí no trabaja para máster. No, posible. Aquí no se trabaja, bilingüe, no, ese término yo nunca lo he usado. Aquí no se trabaja para 2 idiomas, ni se trabaja tampoco para máster, ni se trabaja tampoco para doctorado. Aquí se trabaja para ser un licenciado, un bachiller común y corriente en lo que es. Aquí la inversión educativa en el aspecto superior no tiene ninguna calidad que tenga que ver. Así es, mi televidente, nos damos unos cortes comerciales y lo tenemos en breve. El tema está muy interesante. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas.
Cuida tu salud y la de los demás. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Televidentes, estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria. Y hay una cosa muy importante, y es la producción nacional y la fiscalidad. En la producción nacional nosotros nos vemos hoy día que la producción nacional en el aspecto agropecuario, como decíamos anteriormente, está en el suelo. Aquí nos está un poquito la zona franca, y en el industrial se está levantando un poco, pero las industrias aquí no tienen una gran seguridad, porque Proindustria no está aplicando la ley como debe aplicarla, y era una exención que tenían, y para hacerlo es totalmente trabajoso, muy trabajoso. ¿Estamos? Cuando la producción de un país, tú como politólogo, está un poco baja, su fiscalidad está totalmente, no tiene las expectativas que se llegan. ¿Cómo se relaciona eso con lo que es el desarrollo? Evidentemente que nosotros estamos desenfocados en la República Dominicana. Eso es verdad. Somos un país esencialmente agrícola. ¿Verdad? Nos hemos enfocado en el turismo, que es importante el turismo, importantísimo. Y de hecho, nos hemos pasado la vida haciendo un turismo de no muy buena calidad, porque... el todo incluido no rinde. No, sí, porque hay una realidad, muchos paquetes turísticos se compran en dólares y en euros, y se pagan la mayoría en Europa. ¿Que allá que se pagan? Sí, allá que se pagan. Y de hecho, quienes vienen a este turismo, a disfrutarlo, ¿verdad? A disfrutar ese tipo de turismo, son leñadores, torneros, claro, camioneros, electricistas, obreros. Y vienen aquí a una empresa europea también, que es la dueña del hotel. Claro, claro. Entonces, el turismo no tiene toda esa calidad. Eso es verdad. Y mira, para ayudarte un poco, aquí hay una cosa que tú has dicho, aquí está jugando un efecto dominó internacional en cuanto al turismo. El paquete se paga ya en Europa, en dólares. Sí, correcto. Cuando se llega aquí al país, se llega a una empresa que es europea también, la dueña del hotel. Sí, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero que el dueño de la edificación está cogido a ley. ¿A quién se le paga? Es complejo. No, oye, ven, se paga a una empresa europea que es la dueña del hotel. Y a la vez se le paga a una empresa que es la turoperadora que es en Europa. Pero a la vez se le da el grado a esa empresa de que el hotel que está construido aquí tiene 15 años de exención. ¿A quién se le cobra? A nadie. Es decir, que esos impuestos se van al carajo, como dice una vieja en mi pueblo. Otro elemento a tomar en cuenta con el tipo de turista, cuando esos turistas salen de los hoteles que van a conocer, ¿verdad? Y que van con los guías turísticos, no es muy alta la capacidad de consumo, porque no son personas de alto quilataje, como decimos, ¿verdad? Claro. Entonces, se suma que vienen con un paquete que con todo incluido. Y prácticamente no gastan mucho en los comercios fuera de los hoteles, entonces no se ve tanto el beneficio. Pero para que tú veas una verdad, eso que tú dices con una verdad, eso no deja aquí nada. En Puerto Plata hicieron un muelle, después hicieron otro, hay dos. Y eso no ha dejado en Puerto Plata más que cerrar el negocio. ¿Y por qué? Lo voy a decir público porque nadie lo ha podido decir, nosotros somos técnicos, aquí nadie ha podido decir eso. Los guías tienen una mafia y es que lo llevan a los negocios de su preferencia y a lo que le pagan más. Y el acuerdo era que el turista se iba a llevar al pueblo y que fueran donde ellos quisiesen ir a gastar, no donde yo lo llevo. Entonces hay una mafia que lo llevan a los lugares donde más le pagan. Y yo digo, por ejemplo, ministro de Turismo, ¿cómo que se llama? Tengo entendido que es David Collado, ¿verdad? David Collado, sí, como le llama. Así que yo lo conozco como David Collado. David Collado. Póngale freno a eso. ¿Y usted cree que es posible que yo abra un negocio
Y que porque yo no le dé una propina a un guía turístico, a mí allá no se paren el tour operador. Era que lo llevaran al pueblo turista y que los turistas hicieran tipo Miami cuando usted va, o tipo un país de eso donde usted va por ahí, Europa, cuando usted va a la Torre Eiffel, usted lo sueltan que usted compra en el negocio que usted quiera, Pero no que usted lo lleven a este negocio, a este y a este. Y tengo la experiencia de que en Plaza Central había un negocio de una persona que él trabajaba con turistas y lo lleva y él estaba lleno diario. Usted va ahí, eso estaba diario. No sé qué pasó, si fue que se le fue la voluntad política y el negocio quebró y duró mucho tiempo cerrado ahí. Pero ese negocio se surtía en la mañana y se llenaba en la tarde, porque era que le llevaban los turistas allá. Ahora, aquí hay negocios que pasa la guagua con los turistas o pasa el camión, lo que pase, porque ellos aquí andan en camiones, andan en guagua, en lo que pase por ahí. Y no lo paran, van a puntos específicos, Entonces, el que no está en ese globo no está ahí. Eso está bastante mal. Eso así no se puede. Así no se puede porque hay inversiones aquí se han perdido y eso no genera impuestos. El turista aquí no genera impuestos. El turista aquí viene a todo incluido. Tiene 3 condiciones. Cuando sale del hotel no genera nada. Y cuando está en el hotel lo tiene todo. Entonces, un turismo barato. Mientras que otros países han regularizado eso, no. Usted solamente vende a mí el hotel y el restaurante le corresponde a él en la calle. Es decir, que yo tengo 2 enclaves que me está contribuyendo. El restaurante me contribuye a mí por el consumo y también el hotel. Porque es lo que decimos. El paquete lo vende una empresa europea. Aquí eso no llega. Los $10, eso no tiene importancia. Cuando llegan aquí al país, sabemos que el turista llega aquí, a la empresa que él viene aquí al país, tiene 15 años el hotel. Y a la que paga si viene aquí al país, tributa en un paraíso fiscal. Eso aquí todo el mundo lo sabe. Entonces, eso no genera impuestos. Y en cuanto a la productividad nacional, ¿cómo están las industrias hoy día? Mira, aquí muchas industrias han cerrado. Sí, tantísimas. Y aparte que han cerrado aquí, la productividad nacional aquí, si tú te pones a medir la cantera en base a números, no tiene un resultado que se pueda ver. Por ejemplo, el asunto es no hay garantía para la inversión, ¿verdad? ¿Por qué no hay garantía? Los inversores se sienten desprotegidos, ¿verdad? Sí, eso que tú dices no es pura verdad, porque se siente protegido porque en la pasada administración, y no sé si ahora lo están haciendo, porque no sabe cuándo sale una administración, anteriormente tú no podías venir aquí con un producto, porque cuando tú le vas a ese producto, te encontrabas con barreras que te ponían uno aquí al lado. Sí, correcto. Es decir, que mi inversión no tiene ninguna validez, porque, por ejemplo, aquí, y hay que decirlo claro, aquí nadie puede venir con una fábrica metalúrgica, porque Metaldón automáticamente le cierra la puerta, automáticamente está cerrada la puerta ahí. Aquí, para una fábrica de cemento, tú tienes que tener un problema porque es un monopolio. Y si seguimos así con los monopolios y los oligopolios... ahora que menciona cemento, prácticamente el cemento lo tiene una sola familia. Sí, claro. Una sola familia es dueña de la fábrica y es inversionista de las dos más grandes. Igualita que la cerveza. Las cervezas aquí son de una familia y tienen inversiones en las otras también. Claro. Y producto de eso, a mí me hicieron un cuento muy bonito sobre una fábrica cervecera. Y era que la fábrica cervecera envasaba en botellas tradicionales, la botella de vidrio. Y esa una compañía se la compraba y se la molía. Oye bien lo que hacía Ramón. Se la compraba y se la molía. Es decir, para que ella pudiera venderle. Pero como no pudo venderle, ahora tiene que tener almacenes de botella por ahí. Pero otro elemento a tomar en cuenta. Es que aquí se ve de todo. Yo no puedo traer pintura porque aquí hay una sola persona que ha comprado toda la fábrica de pintura. Y hace unita la demás. Sí. Entonces, esa persona también, si los niños defecan, él es el que controla eso, porque toda la marca de pañales desechables él la tiene. Y hace unita la demás. ¿Entiendes? Entonces, eso oligopolio, monopolio, como quieran llamarle, o polio entero, no deben existir. Eso le está haciendo un daño tremendo a la economía dominicana. Porque muchas veces esas mismas empresas hacen lo que llaman un entramado societario y tú te das cuenta que las recaudaciones se quedan dentro de ellas mismas dando vuelta. Porque ese efecto dominó que tiene de recaudación, ni pagan nada. Entonces, otro elemento, que hay un sinnúmero de marcas que ellos manejan, que son marcas extranjeras todas. Entonces, claro, no hay forma de producir marcas nacionales. Entonces, eso impide el desarrollo nacional y de hecho impide aumentar las recaudaciones. Pero las recaudaciones, mira, pero hay un fenómeno eso que tú dices que se da, que ahora mismo toditos los supermercados tienen su propia marca. Sí. Su propia marca. Entonces, ¿a quién yo le voy a vender? No, hay supermercados que tienen hasta 2 marcas. No, cuando yo digo su propia marca es su propia marca de su producto. Marcas blancas de su producto, pero que ahora me he encontrado supermercados que tienen hasta 2 marcas blancas. Ya entiendo. Sí. Imagínate tú, ¿de qué tú me estás hablando a mí si tú mismo es quien lo hace, lo produce y tú lo vendes? No, entonces,
Eso es algo que la producción nacional debe verse frente a lo que es la fiscalidad. Entonces, hay un elemento, y es que la materia prima en grandes contenedores ellos se la compran en baratísima a los chinos. Y los chinos ponen y los chinos ponen en cualquier mercado como tú le digas. Sí, correcto. Como tú le digas. El chino negocia como el chino. China es el único país que negocia a la voluntad del comprador. Sí. A la voluntad del comprador. China te hace a ti cualquier juego comercial que tú quieras, y son los evasores más grandes en el mundo de impuestos. Los más grandes en el mundo. Donde China no paga impuestos. Los chinos son los evasores más grandes en el mundo de impuestos. A nivel mundial. Incluso hay países que lo tienen penalizado a ellos por eso. Totalmente penalizado. Y aquí en el país, los chinos tienen todito multa. Todo en su gran mayoría. Pero digo todos tienen multa por evasores de impuestos. Y en el país los chinos, en un 90%, ninguno pagan impuestos. Ninguno pagan impuestos. El japonés, en un 90%, ninguno pagan impuestos. Ninguno pagan impuestos. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso es común en los asiáticos. Porque están mencionando chinos y japoneses. ¿Y dónde dejamos los coreanos? No, los coreanos. Porque los coreanos en su país son 1A cumpliendo la ley, pero después que salen de ahí no cumplen nada. No, porque en China y Japón se cumple la ley, porque todavía que la ley allí en China y Japón es la ley de talión. La ley de China y Japón es totalmente mortífera. No, y en Corea también son leyes drásticas y son países que en algún momento vivieron bajo dictadura y entonces las imposiciones llevaron al imperio de la ley, pero después que salen de ahí, eso es terrible. Una pregunta, ¿pero China es un país dictador? Sí, sí. ¿Es una oligarquía? ¿Es una oligarquía que la domina? Claro. Sí. Eso es una dictadura, quieras o no. Claro que sí. Igual que Japón también. Sí. ¿Son oligárquicos todos? Claro. Sí. Regímenes autoritarios, el caso de Corea también. Claro. Las dos. Sí, no, la del norte es peor. No, pero son las dos, así autoritarias. Sí, es autoritario como quiera. Son todos autoritarios. Una con un tinte de pretendida democracia y ya el otro de forma descarada, pero los dos regímenes son autoritarios. Claro. En el norte y en el sur, eso es indiscutible. Pero mantiene relaciones con el mundo entero y nunca eso se le ha discutido en ningún espacio. No, pero es que hay una realidad. Nosotros estamos hablando de China, pero ¿qué hablamos nosotros del gran imperio del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Decimos que hacen muchísimas diabluras y nosotros se la aplaudimos y no decimos nada, con un pretendido tinte de democracia, porque ellos son los poderosos. Entonces, cuando un país es poderoso y nosotros no somos nada, tenemos que aplaudirlo. Hablando de eso, Ramón, aquí en el país existe lo que es un acuerdo de fiscalidad con Estados Unidos. Un acuerdo que el anterior director, Magín, quería ponerlo en movimiento, pero que no pudo, no se lo permitieron que él lo pusiera en acción, porque es demasiado fuerte. Y incluso ese acuerdo sigue hasta un tercer presentador. El asunto es concatenado a ti. Que todo lo que se hace desde el gran imperio, al final los beneficia a ellos. Es lo mismo que ciertos acuerdos que ellos tienen, por ejemplo, el acuerdo que ellos tienen con México y Canadá, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio. Al final de cuentas, los beneficia a ellos y beneficia a Canadá, que es un protectorado británico, pero a México no, porque en un Tratado de Libre Comercio incluye tantísimas cosas, que una de las más importantes que incluye es la movilidad. ¿Entiendes? Sí. Que yo me puedo mover de un territorio a otro sin problema. Pero se puede. Que tú me abres la frontera. No, pero se puede de Estados Unidos hacia México, pero de México a Estados Unidos no. Exactamente, porque debería ser los habitantes de los Estados Unidos mexicanos, que se llama, así que ese es el nombre verdadero de México, Estados Unidos mexicanos, no pueden entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. No. Pero hay una violación flagrante al tratado. Lo que pasa es que en términos diplomáticos todos los países lo llevan a con eso la prueba, pero Estados Unidos no, mira, Estados Unidos ni la Carta de Naciones Unidas la ha pasado por el Congreso, porque si la pasa por el Congreso no puede violarla. Nada de eso ya aprobado. Mira, cuando aquí en el país se va y a los televidentes, eso vamos a tratar en la próxima entrega. Nos vamos a unos cortes comerciales. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel.
Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. He estado conversando fuera de cámara sobre un tema muy importante, y es de que Estados Unidos no ha pasado por el Congreso ni la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la convierte en ley y no puede violarla. Estados Unidos no aprueba ningún tratado en el Congreso, Ramón, por esa situación, Ramón. Porque si lo aprueba, él no puede violarlo. Entonces, cada vez que aquí en el país se sale fuera, hazte una carta que traiga al Congreso en ley. Entonces, ¿qué pasa con el Congreso de ley? Ellos mismos hacen que tú la apliques porque es ley en tu país. Pero ellos ya no la aplican. Ahora bien, interesante. Si pasa por el Congreso, en Estados Unidos no la puede violar, porque el sistema trata de mantenerse. Entonces las reglas del sistema no se pueden violentar, pero aquí pasa por el Congreso y determinados incumbentes en instituciones y el propio Ejecutivo de la Nación violentan todo lo que se aprueba. No, pero lo que pasa es una cosa. Allá tú me la pasas por el Congreso a mí en Estados Unidos y tú puedes violarla. Pues yo te digo a ti, pásala por el Congreso en tu país. Cuando tú pasas por tu país en tu Congreso, yo soy el primero, si yo pasara como Estados Unidos por mi Congreso, que a ti te digo, aplícamela. Y así son todos los tratados de libre comercio. Que incluso, hablando de tratados de libre comercio, tú sabes que todos vienen todos con una degradación fuerte en el ámbito fiscal. Donde hay que ir degradando los productos y hay que ir bajando sus impuestos, hay que ir degradándolo uno por uno. Se suponía que una manzana aquí iba a costar a mí lo mismo en California, según el Tratado de Libre Comercio. Es lo correcto. Y no ha pasado. Y no solo una manzana, desde un producto alimenticio que se trae de allá hasta un vehículo de industria norteamericana, claro, al mismo precio. Y no ha pasado eso. No, imposible. Pero eso tiene que pasar un día. El presidente, esa fue una de sus promesas, que yo iba a estar bien aquí en este país, que yo me iba a sentir un rey, que yo iba a tener todo. ¿Y qué ha pasado con eso? Es que en el camino se pueden utilizar ciertas tracamandacas y artimañas para yo beneficiarme desde el punto de vista económico, y si lo puedo hacer, me olvido del bienestar y de lo que dice el tratado, porque ese es el grave problema, el elemento pecuniario. Que existe. Sí, claro. Hay una cosa, Ramón, que siempre a uno se lo mencionaban, y es la holgura en lo que es la evasión de impuestos. Cuando hablamos de evasión de impuestos, en cuanto a lo que es la holgura, es lo que la gente deja de pagar por los beneficios que recibe. Me explico. Hay personas en el mundo que comienzan, Ramón, de la manera siguiente, a decir, van por ejemplo, yo esto no lo voy a pagar porque esto no lo presento. Yo esto lo voy a dejar aquí. Esto no me tributa a mí por este lado, pero que después tú vienes a donde mí y nos ponemos de acuerdo el funcionario y yo dejo de pagar. Es una holgura, eso aquí en el país no se mide, los países lo miden muchísimo, eso que está por encima, eso está por debajo, muy por debajo de lo que es la evasión fiscal, y es el beneficio de lo que yo pueda quedarme con él sin yo pagar. ¿Y sabes por qué eso? Porque lamentablemente no hay una sanción contra
el funcionario que lo aplica. El funcionario que lo aplica y contra el contribuyente que se lo propone al funcionario. No, el contribuyente sí, porque muchas de ellas es la que tú ves donde está, incluso, eso es un científico que se ha inventado eso, no sé quién, que te dice a ti muchas veces, los deberes formales. Pero que esos deberes formales tú lo puedes hablar ya y tú lo puedes arreglar. Entonces, a quien no va por ahí, le ponen un deber formal, que tú, si te, vas a poner tú no presentaste tal y cual impuesto, para que tú me entiendas. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa holgura es tipo el contrabando, lo que yo puedo pasar que nadie lo ve. Y eso se da muchísimo, los países lo miden tanto, que eso cuando tú lo sumas todo el entero, casi va lacerando lo que la base impositiva. Aparentemente no se ve, pero todo se ve, porque todo se ve, eso es un cuento. Lo que yo hago o dejo de hacer es porque a mí me lo permiten. Sí. Eso es así, ¿no? Eso es un cuento, decirle, no, hay tal cosa que no se pudo percibir, ¿no? El funcionario, la persona encargada, se hizo la vista gorda, o quién sabe qué pasó ahí. Hay una discusión que siempre se habla, y es que el contrabando no paga impuestos, pero cuando entra paga impuestos. Me explico. Yo traigo una mercancía de contrabando aquí, pero cuando yo la vendo en mi negocio, muchas veces yo tengo que pagar impuestos, pero la holgura no paga impuestos, ni entrando ni saliendo tampoco. Y eso es lo que tú dices, es porque me lo permiten que yo lo haga. Sí. Y si yo lo hago y he permitido, yo lo voy a hacer. En los últimos años, Ramón, ¿cómo tú has visto la recaudación del Estado Dominicano? Los últimos años, bueno, vamos a hablar los últimos 20 años, ¿verdad? Sí. Por ejemplo. Ha habido un aumento, evidentemente, porque de ahí atrás no había prácticamente una cultura de recaudatoria. No, evidentemente que no. Y quieras o no, del gobierno de Salvador Blanco, independientemente de todos los errores que él haya cometido, acá, es que comienza una verdadera política recaudatoria y tributaria en la República Dominicana, evidentemente que sí. Ahora bien, los gobiernos del PLD, comenzando con Leonel Fernández, proyectaron esa política recaudatoria y la asentaron correctamente. Sí. Eso hay que reconocerlo. Mira, eso hay que reconocerlo, aquí somos políticos, pero nosotros hablamos. La política tributaria, como dice Ramón, del gobierno de Salvador Blanco, la asentó el PLD, y hoy en día existe el vehículo para recaudar en el país. Y un vehículo recaudatorio que vale la pena mencionarlo, un vehículo recaudatorio que ha tenido todo el aparato, todo el aparato, incluso las recaudaciones han llegado a tópicos muchas veces no han tenido el tópico que se merece, muchas veces se recauda más de lo proyectado, otras veces menos de lo proyectado. Y hay veces que se habla mentira también, que no se ha recaudado nada de eso, pero se habla mentira porque se vive de eso. Y hay muchas cosas de esas que van de la mano con el desarrollo, eso es verdad. Ahora bien, hay quienes no logran entender, porque hablamos de que en la gestión de Salvador Blanco arranca esa política recaudatoria en sí. Pero en los 10 años en que gobernó Joaquín Balaguer, se rezagó, porque él utilizaba ciertas maniobras y no era muy dado a recaudar. No, Ramón, es que no pueden hablar con una persona con un cuaderno que le lleven allá el asunto. No. Es que tú lo sabes más que nadie, que Balaguer iba aquí con Tabara allá, son 15, 20, 18, no, así no, de por Dios, no. Un país de manejarse con criterio de país, no criterio de bolsillo. No, y además otra cosa que nosotros nos estamos quejando de que los impuestos actualmente están muy elevados, pero lo que se pagaba en las administraciones era más que ahora, porque el impuesto es un 24. Sí, pero había muchos impuestos que eran irrisorios. No, pero esa es un aspecto, oye, mira, el ITEVI se fue degradando, el impuesto de la renta se fue degradando, claro, el impuesto sucesoral se fue degradando y llegó a un monto tan grande que tú ves que anteriormente el impuesto es un 24, sí, 18. Pero había otras recaudaciones colaterales, eran irrisorias. Claro. Eran irrisorias. No, recaudaciones colaterales, tienes razón, eran irrisorias. Después ya cuando llega Leonel Fernández, es que todos... que se normaliza el aparato y comienza todo otra vez de nuevo. Y se le da cierto valor a las recaudaciones. Porque también, fíjate,
¿Cómo es posible que sacar, por ejemplo, un papel de no delincuencia, un impuesto de 50 centavos? No, eso no. ¿Para qué? Claro. ¿Qué recaudación es esa? 25 centavos la policía. No. A pesar que estoy de acuerdo que debe ser gratis, pero si van a recaudar, que recauden algo que se vea la recaudación. Algo que se vea, claro. Es lo correcto. Nada, Ramón, dicen que el tiempo entre expertos dura poco. Hemos llegado a la parte final, amigos televidentes, y queremos que todos la pasen bien. Ramón Antonio Cuello y Santiago García, su servidor, productor y coproductor, hemos estado aquí para ustedes, para llevar estas informaciones que esperamos que sean de su gran agrado. Así que nos vemos en la próxima entrega y pásenla todas bien. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.